Deep Blue Sea, o también conocido como Alerta en lo Profundo, es una película de 1999 dirigida por no sé quién, formando parte del género de tiburones asesinos y bla bla bla. No venimos a reseñar esta película, venimos por su secuela de 2018, Deep Blue Sea 2. Para ser sincero, desde hace años sabía de la existencia de la primera película, pero fue hasta hace como 3 meses que me di cuenta que contaba con 2 secuelas, y bueno, hoy hablaremos de ella, y digo haremos porque mi hermana quiso estar en el video, así que ni modo. La historia trata de cómo unos científicos modifican tiburones Doro, haciéndolos más inteligentes. Todo se sale de control cuando los tiburones explotan parte de la base, y para hacerlo peor, una de los tiburones estaba embarazada y da a luz a crías de tiburón que no duraran en matar a los protagonistas. La historia no es nada del otro mundo, es muy simple y muy parecida a la trama de la primera película, pero con un ritmo más lento. Literal, los tiburones empiezan a matar a los humanos en los últimos 30 o 40 minutos de la película, a diferencia de la primera que es a los 20 o 30 minutos de película, aparte de copiar o plagias ciertas escenas de su antecesora. En Alerta en lo Profundo 1, los tiburones están hechos con animatrónicos y efectos CGI, mientras que los de la segunda son enteramente hechos por CGI, a excepción de ciertas escenas. La neta me gustan los efectos de la 2, porque no se nota tanto, y además de los tiburones el gore está bien hecho, y la escena de la segunda muerte a mano de las crías de tiburón sí está bien hecho, pero se nota el CGI un poco. Hablando del gore, sigamos con el próximo punto. El gore de esta película la verdad me agradó mucho, me gustó más que el de la primera película, y desde la peor muerte hasta la mejor sería la cuarta o quinta muerte que aparece en la película como la peor en mi opinión, me parece muy simple y no muy sangrienta, y la mejor sería la penúltima. La verdad, si se logró muy bien esta muerte, se podría decir que el gore es una de las cosas rescatables de esta película. Sinceramente, los personajes de la primera película son simples, pero agradables. Aparte, algo chido es que te hacen creer que esta mujer de acá es la protagonista. Spoiler, se murió como si nada. En cambio, los personajes de la segunda son muy clichés, unos un poco molestos. Entre estos está el moreno, el mamado, la parejita y el que se cree mucho y muere primero. En resumen, son personajes olvidables, pero para no hacer este punto muy corto solo diré que el personaje que más nos agradó fue este de aquí. Ni yo sé por qué, pero nos agradó. Este último punto es más una opinión, pero igual quiero comentarlo. Para esto compararé los diseños de la primera película, o sea el tiburón de las escenas CGI y del animatrónico, con las de la segunda película. Bueno, en primera, el tiburón de Alerta en lo Profundo 2 me gusta más que el tiburón CGI de la primera, pero el tiburón animatrónico de la primera película obviamente es mucho mejor que el de la segunda, ya que con tan solo verlo sabes de qué película viene y es muy genial. Así que con esto dicho, pasemos a la calificación. Para terminar este video solo diré que la calificación final de esta película para mí es de 6.7 de 10, algo mínimamente decente para mí. Mi calificación final sería de 9 de 10, mis razones para no darle el 10 es por la lógica, las formas de muerte, y el tercero en morir que no me acuerdo el nombre, solo recuerdo que era sudafricano XD. Espero les haya gustado este video, cuídense y bañense sobre todo, bye.